El cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave, sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Cada semana hablaré con uno o una de los protagonistas del cambio que viene para conocerlos mejor y, claro, para pedirles precisiones de su proyecto. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Rocío, naciste en Zacatecas, Río Grande. ¿Qué tan grande es? No, es una comunidad pequeña, somos 7 hermanos y tuve una infancia feliz, normal. Río Grande es una comunidad en el norte del estado de Zacatecas y mis padres, comerciante, mi mamá ama de casa, ¿Tu padre comerciante de qué? era mueblero, ya falleció, y con esa actividad pudo levantar una familia de forma honesta, honorable. Ahora, ¿en qué momento dices, quiero ser ingeniera petroquímica? ¿Por qué una niña piensa, quiero ser ingeniera, que no es la profesión típica a la que se inclinan las mujeres, y petroquímica? Bueno, fíjate que fue casual. Yo desde chica sentí afición por las matemáticas, se me dio bastante bien y cuando decidí estudiar, yo quería estudiar ingeniería civil. Pero efectivamente, mi papá me dice, ¿cómo te vas a meter a eso? Vas a estar siempre con hombres. Te hablo de hace Sí. 35 años, no sé cuánto. Ujú. La hija más grande, es una carrera muy difícil. Él se imaginaba que yo iba a estar en las carreteras haciendo puentes y la ingeniería química fue mi segunda opción. Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar ingeniería química, una carrera bastante difícil. Sí. La cursé en la Universidad Autónoma de Zacatecas y al final, el último año, la universidad tenía la especialidad de petroquímica. Le llamaban especialidad o orientación. Y yo decidí petroquímica porque era el tiempo, estoy hablando de los años 80, del boom petrolero, Sí. que el país necesitaba técnicos para trabajar y de una zona donde no hay petróleo, es más, ni siquiera agua. Sí. Es exactamente... Es lo primero que resalta en tu biografía. Sí. ¿Por qué petroquímica si está en Sí, Zacatecas? la universidad tuvo la visión de Ujú. preparar jóvenes para ayudar al país y además la química Sí. del carbono y del hidrógeno, que así se llama la petroquímica, me gustó, fue la con la que tuve más empatía. Y ya así es cuando llego yo a trabajar a Pemex. Entras directo a Pemex. Así es. Porque te vas a Veracruz a A vivir. Coatzacoalcos, Veracruz. A Sí, Coatzacoalcos, que es una ciudad sí. construida alrededor de la refinería, ¿no? Sí. Los de cielos rojos, ves toda la noche. Exacto. Yo desde que llegué a Coatzacoalcos, yo amé ese lugar, de veras. Ver la industria, ver el agua verde, la gente de Veracruz tan abierta, ser parte de un eslabón que genera riqueza, sentir el orgullo nacional de que estás trabajando, aportándole a este país, esa era una escuela. Son los momentos en donde el Sí. petróleo es Sí. la gallina de los huevos de oro. Así es. Déjame Sí. desviarme un momentito. Te casas por esos años, supongo. Sí, mi esposo también es un veracruzano, petrolero, ¿Te ¿por qué gustó no? Veracruz, verdad? Sí, bueno, es que nos conocimos adentro de la Ajá. planta en Pajaritos. Ajá. Mi esposo era ingeniero mecánico electricista, él era del área de mantenimiento, yo estaba en el área de proceso. Y me supongo que debe ser un matrimonio muy igualitario, porque cuando dos personas se conocen en el trabajo Sí. es bien distinto Sí. que en una fiesta de 15 años o a través de Sí, la familia. ya hablamos de la bomba, ya hablamos de la válvula, ya hablamos del proceso, ya tenemos 2 hijas grandes Dos que también mujeres. son ingenieras. Ah, sí. Sí, una es ingeniera en desarrollo sustentable Ajá. y la más chica estudió ingeniería civil.
Fíjate, Tania, feliz, estudié. final Sí. feliz, ¿no? Sí, la verdad que de sí. tus deseos de ser ingeniera civil. Fíjate. Rocío, te entrevisté hace un año Sí. y me contaste con pasión y con mucha elocuencia que trabajando en Pemex tú empiezas a darte cuenta que hay una política destinada a chatarrizar a Pemex. Vamos a esos años. ¿Qué años son? México se establece un régimen los 88. en el 88, O 90. sea, la política neoliberal, de Estado, ¿no? Exactamente. Y donde primero impacta del sector petrolero es en petroquímica, que es donde se obtiene el mayor valor agregado del petróleo. Los chinos, por ejemplo, su gran crecimiento que tienen es porque ellos se dedicaron a hacer petroquímica. Y teníamos la infraestructura muy grande. Para hacer eso. Ya teníamos los complejos, grandísimos complejos de Pajaritos, de Morelos, de Cangrejera, Cozoleacaque, Camargo, teníamos unas plantitas en Salamanca, e inmediatamente dicen, vamos a privatizar. Sí. Separan la petroquímica en Pemex a una subsidiaria, incluso van más allá, licitan un complejo petroquímico, Cozoleacaque, que al final no se da, y cuando no pueden, porque no era atractivo, el propio mercado decía, a ver, no hay condiciones, el Congreso Federal dice, a ver, esta es propiedad de la nación, se hace un cambio de ley, hablo del 96, se hace un cambio de ley para que a esos complejos pudiera entrar el 49% de participación privada, ya siendo del Estado. Ahora, ¿tú crees que es un esquema porque creen en el modelo neoliberal, creen que Pemex es irremediablemente corrupto y entonces si se privatiza va a dejar de serlo, que esa era la explicación que nos dieron? ¿O crees que eso es una fachada y había intereses económicos? No, era una estrategia bien diseñada para ir sobre un sector que es muy rico. Sí. En ese momento, Pemex producía muchísimo. El récord de producción de petroquímica es en los años 90, 92, y de refinación también. Al privatizar, empieza a declinar la producción en petroquímicos. Le dejan de dar dinero para mantenimiento, le retiran del presupuesto. ¿Cuál es la lógica? Porque le apostaban a matarla por inanición. ¿Querían matar Pemex? Bueno, en ese tiempo, hablo del sector de petroquímica, era matarla por inanición, para el siguiente paso era ofertarla y que la iniciativa privada entrara en ello. O sea, ese era el plan. Sí, bueno, así fue. No fue más rápido porque no se pudo. Así es. Y hoy tenemos un problema tremendo porque los industriales que dependían de la materia prima que Pemex les surtía, ahora están importando. En aquella entrevista me hablaste de un momento en que estás con otros ingenieros de Pemex y se lo empiezan a preguntar entre ustedes y es el momento en que se empiezan a politizar. Así es. Precisamente es cuando en petroquímica dicen vamos a licitar, a vender, y los ingenieros de Coatzacoalcos, sobre todo, dijimos, a ver, esto es lo más rico que tiene Pemex, es donde se obtiene mayor valor agregado y esto va a pasar a manos de alguien. Y nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos eran ustedes? Bueno, sí al inicio éramos muchos. Te quiero decir que no fue fácil porque empezaron a jubilar, a correr, a muchos. Y sin embargo, venimos al Congreso, les explicamos a los diputados por qué no se debía de cambiar la ley. Incluso solicitábamos presupuesto para ese sector. Y nos dimos cuenta que para tomar decisiones e incidir en la política pública teníamos que participar. ¿Y qué haces? ¿Te Sí. inscribes a un partido? Sí, ¿A cuál? al PRD. Al PRD. Sí, a finales de 1999, cuando yo escucho la campaña de Vicente Fox, me alarmó. Me alarmó y dije, está mal. Y empezamos a participar. En el 2003 logramos que un ingeniero de Pajaritos, que ya falleció lamentablemente, fuera el candidato. Yo en ese momento, en su campaña, estuve de coordinadora de enlace. Y ya cuando perdimos, porque perdimos muy mal,
todos los ingenieros, no, yo ya no quiero en esto, el partido, pero yo me quedo. Y preparamos porque en el 2005 venía ya la campaña del 2006 de López Obrador. Y ¿Cuándo conoces a López Obrador? No, yo lo conozco en una marcha que él hace y que pasa por Coatzacoalcos, que fue en los 90s. Ah, tan temprano. Sí, bueno, fue a finales de los 90s, ya un personaje conocido en el sur. Después, en el 2005, pues él muy identificado con el tema del petróleo, familiarizado, llegan a Coatzacoalcos y me dicen, oye, ayúdanos a coordinar la campaña presidencial del 2006 del distrito. En el 2008 viene la primera reforma energética de Felipe Calderón y ahí sí el licenciado Andrés Manuel me pide que venga al foro que se hizo en el Senado, un foro histórico, para que yo debatiera el tema de la petroquímica. Y bueno, vine a... Era el tiempo de las Adelitas, ¿te acuerdas que a las mujeres nos etiquetaron, son las Adelitas? Y yo estuve en el debate del Senado. En el 2012 participo para ser diputada federal, nuevamente con la campaña de López Obrador para el distrito de Coatzacoalcos. Y bueno, no logramos la diputación. Y en el 2013... terminando la campaña, me habla Dolores Padierna para invitarme a que la asesorara en el Senado de la República para todo el tema que venía de la reforma energética. Termina la reforma energética y me habla Andrés Manuel López Obrador y me invita para que participe en Morena, ahora de candidata de Morena en el 2015. Y ahí voy otra vez. Y después te vuelves la coordinadora del grupo parlamentario. O sea, lo que es notable es que es tu primera participación ya de lleno en política, como protagonista tú, y de pronto eres coordinadora. Hubo una extrañeza. A ver, ¿quién es? ¿Cómo es? Oye, es una ingeniera. Es ingeniera. ¿Qué hace en el Congreso? ¿Te sentiste a gusto, supongo? Sí. La primera legislatura donde Morena participa. Llegamos 35 diputados, ninguno teníamos experiencia legislativa, salvo Vidal Llerenas, que ya había sido diputado, y Ernestina Godoy, que había sido en la Asamblea del Distrito Federal legisladora. Y fue una experiencia maravillosa. Nunca perdimos el 2018. Nunca lo perdimos. Decíamos, tenemos que hacer las cosas bien, hay que tener una responsabilidad, hay que dar la cara, porque vamos por el 2018 a la presidencia de la República. Dentro del barco de Morena están los idealistas y los que no. Así es. ¿Qué van a hacer con los que no? Con estos que dicen, qué bueno nos salió el truco de hablar de no corrupción, qué buena campaña. Bueno, ¿dónde está la ganancia aquí? ¿Qué van a hacer con estos? Mira, no tenemos que hacer nada, porque a través del trabajo se van a ubicar en lo que vamos a hacer. Te hablo del sector de energía, pero nosotros tenemos muy claro que tenemos que ponernos a producir y construir. Tenemos que rescatar todo el sector, no nada más el petrolero. O sea, la industria eléctrica, también el mercado eléctrico es un tema muy grande, muy amplio, que hay que atenderlo. Hoy en día... Está en energía también. Sí, está claro, bajo... el sector eléctrico. Están las energías renovables, porque me dicen, Rocío habla mucho del petróleo porque es petrolera, pero tenemos las energías renovables. Déjame preguntártelo directo. ¿Cuál es la meta a nivel energético? ¿Qué quieres que suceda en 6 años? Quisiéramos 1000 cosas, pero son 6 años y tenemos que ser puntuales y directos. Primer paso, vamos a rehabilitar nuestras 6 refinerías. ¿Por qué? Porque estamos importando el 80% del combustible que nosotros estamos utilizando. Son 600,000 barriles por día de gasolina. Y vendemos el petróleo y compramos la gasolina. Es un absurdo. Tenemos un sistema nacional de refinación subutilizado que no se le metió inversión y que ya nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció, vamos este año a invertir 25,000 millones de pesos para rehabilitarlas e ir metiendo carga y empezar a producir gasolina. ¿Las 2 refinerías de las que hablaron durante la campaña van? Esa es la primera. El segundo paso, vamos a construir
una refinería en estos primeros 3 años. Son 2 refinerías, queremos ir por la primera, va a ser en Dos Bocas, Tabasco. Ya vamos ahí avanzando con el Instituto Mexicano del Petróleo. Ya tenemos un avance, todavía no llegamos y ya tenemos avance, ya tenemos terreno. Ya estamos en pláticas incluso con grandes constructoras a nivel mundial, porque no puedes darle una obra a cualquiera de este tamaño. Te voy a pasar un chisme que me decían. Sí. Si te propone algo Odebrecht, eso está. Ah, no, eso no. No, no. Empresas serias, con Sí. prestigio, Ajá. para que en su momento, llegando inmediatamente, se pueda hacer la licitación internacional. ¿Y ya es posible remontar ese 80%, Claro, Rocío? sí. Sí. Tenemos que frenar la declinación de la producción petrolera. Cuando hubo la reforma energética, nos dijeron que íbamos a producir 3 millones de barriles diarios de petróleo para el 2018. En ese momento estábamos produciendo alrededor de 2.400.000 barriles. Hoy estamos produciendo 1.800.000. La caída viene severa por muchas cuestiones. Primero, porque Pemex tiene que dejar campos, porque la reforma lo obliga a que suelte campos que tenía en producción, porque los iban a entregar a privados, no se entregan. Hay 110 contratos que ya se entregaron y que no han empezado a desarrollarlos como debe, porque su tiempo de burocracia ha sido muchísimo, y otros porque no han intervenido. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad. ¿Qué van a hacer con los que ya compraron el derecho a perforar? Mira, son 110 contratos que ya están ahí. Sí, ya están pagados. Ya están. El presidente dijo, vamos a respetar el Estado de Derecho y vamos a respetar los acuerdos que el gobierno haya hecho. Se están revisando, estamos terminando de revisarlos. ¿No hay cosas draconianas como A ver, se temía? No. ¿Qué les dijimos a los 110? Sí. Ya tienen ustedes esos contratos, pónganse a trabajar, saquen el petróleo, porque hay muchos de producción compartida, nosotros necesitamos el petróleo. Y son sus 110 contratos. Hasta que ustedes empiecen a producir y tengamos una evaluación, vamos a decir si damos más contratos o no. Pero ahí están. El Estado... ¿Y qué te han dicho? Lo han ¿Has estado aceptado muy hablando bien. personalmente? Sí, se tuvo una reunión. Me imagino que tienen temores de ustedes. No, fíjate no que... les dicen, son ustedes Chávez disfrazados. No, fíjate qué bueno que me lo preguntas. Hace 2, 3 semanas reunimos a todas las empresas transnacionales, a todas estas empresas que tienen los contratos. Llegaron todas y estuvo el presidente electo, tu servidora, por supuesto, el que va a ser director de Pemex, y les planteamos esto que te estoy diciendo. ¿Y qué cara tienen? De acuerdo. Estamos de acuerdo porque tenemos nuestros contratos. Bueno, pónganse a trabajar. ¿Los sientes tranquilos? Estuvieron muy bien. Se les habla con la verdad. Se les va a dar certeza. No puedes tú decir mentiras porque al final de cuentas terminamos con un Estado con especulación. Y lo entendieron muy bien. Déjame preguntarte, esta sospecha de que algunos de esos contratos son francamente draconianos, o sea, gana todo el privado, gana muy poco el país, y que en medio había una coima para el funcionario que los manejó estos contratos. ¿Has encontrado eso o has encontrado lo contrario? Fíjate que cuando los asignaron, se hicieron por unas subastas que hace la Comisión Nacional de Hidrocarburos, fueron subastas públicas, y entonces en el momento, bueno, fue muy transparente. Nosotros a lo que fuimos fue hacia atrás. A ver, ¿por qué ustedes decidieron entregar este lote? ¿Por qué decidieron entregar esta zona? ¿Por qué de repente decidieron que iban a entregar una ronda en el norte y después otra en el sur? ¿Y todo parece lógico? Entonces, no, bueno, nos han dicho, yo he estado en pláticas con ellos, el por qué así lo consideraron. Ya están. Ya está. Ya están, entonces pónganse a trabajar, saquen petróleo, necesitamos el petróleo no va que a haber es de justicia nuestro. retroactiva. A ver, si no entraron mal, no van a tener ningún problema. ¿Y vas a seguir invitando a la empresa privada internacional a participar con Pemex? A ver, Pemex trae su propio proyecto de empresa. El presidente ha dicho, vamos
a meterle inversión a Petróleos Mexicanos. 70,000 millones de pesos este año para frenar la declinación. Vamos a buscar petróleo en tierra firme y en aguas someras, que es donde tenemos y es donde cuesta menos ir a buscar el petróleo. Y tenemos ahí, con este primer paso, frenamos la declinación, vamos a buscar más producción, alimentamos nuestras refinerías para procesar y sacar combustible. Y el nuevo yacimiento, ¿es la torta que trae el sexenio bajo el brazo o no? ¿Qué tan grande es? ¿Cambia en algo el juego energético de México? No, a ver, quien está en Pemex, el ingeniero Octavio Romero, está trabajando en el programa para ir a explotar lo que se tiene en campos maduros y lo que se tiene en aguas someras. Eso ya lo tenemos. Pemex trae algunas asignaciones que están haciendo trabajos y van a continuar en ello. Sería un error y una irresponsabilidad que tras un anuncio espectacular nos sentáramos o aplaudiéramos. No, estamos actuando con mucha responsabilidad. Vamos por campos maduros, vamos por aguas someras, eso va a Petróleos Mexicanos. Los privados que tienen sus 110 contratos, esperemos que salgan y se pongan a trabajar. Pero no, no va a haber 111. No. O sea, hay para. No, por el momento no va a haber nada. Los que sean productivos, qué bueno para todo mundo. Y los que no sean productivos seguramente los regresarán a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo que tenga que pasar, nosotros tenemos que trabajar en producción. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y los sindicatos? Los sindicatos del sector energía han sido muy problemáticos. Hay un cacique que dura toda la vida allí. Fíjate el que eléctrico y el petrolero. Nosotros respetamos la autonomía sindical. La autonomía sindical es un logro de los sindicatos del siglo pasado, desde inicios del siglo pasado, y son logros y organización de los propios trabajadores. Y sería un error garrafal que nosotros, el gobierno, te metas y te involucres porque terminas mal. Pero son elecciones. Bueno, entonces, después de, creo, de 70 años, por primera vez va a haber una elección con urnas en el sindicato petrolero, con urnas. Si antes ya ni no, urnas, porque antes era a mano alzada. Pues sí, sí. Los reunían a todos y era a mano alzada. Entonces los trabajadores se quejaron, solicitaron, y nosotros siempre dijimos, queremos elecciones democráticas, que se hagan en forma democrática. Hoy están en ello. Eso es lo que es el sector petrolero. Lo que es el sector de electricidad es un sector muy grande. Ahí se estableció con la reforma energética un mercado eléctrico que a la Comisión Federal de Electricidad de veras tenemos que ayudarla muchísimo, muchísimo. Todos los días hay una subasta de electricidad. En este momento hay privados y hay la empresa paraestatal que produce electricidad. Y se despacha todos los días la electricidad, no se almacena en forma considerable. Lo único que tenemos son pilas de los teléfonos o pilas de cierta capacidad, pero no de gran capacidad. Entonces, como se va generando la electricidad, se va despachando. Entonces, todos los privados que están generando electricidad están despachando y por lo general la CFE es la última que despacha, es la última. Al día se hace un promedio de cuál fue el costo del kilowatt entre las privadas y la CFE, y ese es el cobro. Las privadas no tienen ningún problema porque a ellos se les paga puntualmente diario. Pero la CFE es dueña de la línea de transmisión. Tiene que darle mantenimiento a la transmisión. Y el servicio básico, que es el que va a tu casa y lee el recibo, y todo eso pues es una gran logística en todo el país. Nada más lo empiezas a describir y es una gran logística. Enorme esto. Entonces, la CFE la dividieron en 6 empresas, en 6 subsidiarias, cosa que nosotros dijimos, ¿por qué hacen eso? Eso hicieron en Pemex y terminó Petroquímica y Refinación muy mal. Hacen lo mismo en la CFE estaba integrada y ahora tienen 6. ¿Lo puedes cambiar? ¿O por ley no puedes cambiarlo? Entonces, es una de las cosas con las que vamos a trabajar, es
no necesariamente se hizo por ley, sino es un mecanismo que se hizo No, entre la CFE. Es muy una vasto. responsabilidad enorme. Sé que estás... Falta energía nuclear, también que es un súper tema. Faltan institutos de investigación de energía eléctrica, de energía limpia. Es una gran rama. Sí, y espero que pronto estés y que hablemos del aspecto ecológico, por ejemplo, También, de las esto renovables. que tiene que ser distinto. A nivel personal, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo te comunicas con los interlocutores, sobre todo del sector privado? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, muy contenta. Sé de la gran responsabilidad que es, pero la vida me preparó para este momento. Quiero ayudar al país, quiero ayudar al presidente. Es mi profesión, es mi pasión. La verdad que sí, es un tema que me apasiona y estoy dispuesta. No lo puedo hacer sola. Yo he buscado a los actores, a los especialistas de cada tema, ingenieros con muchísima reputación, y con los actores público y privado ha habido una comunicación de respeto cordial, con visión de Estado. Mentirías que tú le digas a un inversionista, ven acá y pierde. No, pues un inversionista le entra y quiere ganar, pero con equidad, con responsabilidad, que le vaya bien a México, que le vaya bien a nuestras grandes industrias que tenemos. Tanto CFE como Pemex son industrias a nivel internacional de gran impacto. Bueno, Pemex fue líder. Claro, y la CFE es la compañía de electricidad que tiene la red integrada, la más grande del mundo. Mi papá huyó de Polonia por la Segunda Guerra Mundial y estudió mecánica eléctrica, y su primer trabajo, que además duró como 25 años, fue en la CFE. Claro. Y había escudos en mi casa. De la claro. CFE. Entonces, a mí me emociona especialmente esto, y me emociona también el hecho de que seas mujer, Rocío. Sí, en un tema así. O sea, es una prueba de que también en este sexenio va a haber un cambio en cuanto a la democracia de hombres y mujeres. Sí, la equidad. Fue una elección del presidente López Obrador de nombrar un gabinete igualitario, o sea, 8 secretarías y 8 secretarios. Y bueno, él necesita ayuda, o sea, él no tiene una varita mágica ni lo va a hacer solo. Necesita de todo el país, necesita que cada quien, desde nuestra especialidad, aportemos lo que podamos, lo que sabemos. Y creo que en ese contexto va el México nuevo. Este México que hoy, en el 2018, nosotros estamos construyendo es eso. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos? ¿Cómo vencemos estas barreras? Pasaron 30 años de un régimen que implementó una política y que hoy llega a un estado final porque se desgastó y nos generó 50 millones de pobres. Digamos, llegó a sus últimas contradicciones. Llegó a su fin. Creo que hasta los neoliberales más inteligentes lo saben, ¿no? Así es. Y lo reconocen. Rocío, mucho gusto, y me contagias tu optimismo. Bueno. Que te vaya muy bien. Que nos vaya muy bien, porque nos va a ir muy bien, si a ti te va muy bien. México, Así es. Muchas gracias por esta plática. Al contrario, gracias a ti.